Bueno, hemos dado fin a la secuencia de lectura de formato audiolibro de Boquitas Pintadas de Manuel Puig, novela publicada en 1969. A mí no me parece que haya mucho para decir en cuanto respecto de análisis literario, comentarios que puedan hacerse que no se desprendan fácilmente de la misma lectura de la obra. No me parece que vaya a decir yo aquí nada que a ustedes ya no se hayan dado cuenta, nada más si en su momento leyeron el libro, si ahora por primera vez tienen un acercamiento a la obra a través de esta serie de audiolibros, habrán podido apreciar que todo lo que constituye a esta novela está bastante a la vista, ¿no es cierto? Desde el aspecto formal y también de contenido. Por de pronto tenemos, bueno, el famoso Manuel Puig con esta novela porque consigue explotar el recurso del collage literario, me parece a mí, como nadie antes lo había hecho y con alcances, diría yo, de totalidad. ¿Qué quiere decir un collage? Bueno, habrán notado que Boquitas Pintadas se trata de una novela bastante fragmentaria, compuesta por material, elementos, distintos tipos de discursos, de tipos discursivos, más comunes, más formales, por escrito, orales. Podemos dar cuenta de unos cuantos de estos tipos. Por de pronto, en Boquitas Pintadas, podemos decir, tengo algún apunte hecho, aparece mayormente el diálogo directo entre personajes, reflejando un lenguaje coloquial, ¿no es cierto?, regional también. Otra forma que aparece mucho en la novela es la carta personal. Hay distintos tipos de cartas. Por de pronto, la principal, me parece a mí, es la aparición de la carta personal. Claro, para los que nacieron en la era de Internet, del mail, de WhatsApp, bueno, tienen aquí en esta novela un modelo de cómo era la época en que la gente se escribía cartas entre sí, no había mayores maneras de comunicación, excepto los que tuvieran teléfono, que no eran muchos, era el teléfono un objeto suntuario. Entonces la gente se las arreglaba escribiéndose cartas, de un lado para el otro de la provincia, de un lado para el otro del país. También existía el correo internacional. Bueno, digo, en este libro tienen los modelos de cómo era escribir una carta. Había una manera, si bien la expresión, la gente se conocía entre sí, se expresaba de manera coloquial, pero había cierta formalidad en el encabezado, en la manera de cerrar la carta, ¿verdad? Después nos describe también la novela que esa carta escrita se metía dentro de un sobre, se le ponía una estampilla del correo postal, se le echaba a un buzón y llegaba a su destino. En la novela también aparecen cartas más formales de un funcionario que le escribe a otro respecto de un tema dado. También ahí hay modelos por el estilo. Aparecen en el libro crónicas periodísticas de distinto tipo, policiales, crónicas periodísticas de medios de prensa, radiales, publicidades. Hay de por sí también informes policiales, ya no periodísticos, expedientes de tipo policial, de tipo judicial, de tipo médico, necrológicas, que era un tipo particular de información periodística, más que nada del ámbito de la prensa escrita, donde se informaba a la sociedad el fallecimiento, no necesariamente de gente conocida, públicamente quiero decir. La noticia necrológica que no hay que confundir con el aviso fúnebre. Había en los diarios de papel, claro, no habían portales virtuales, secciones dedicados a las necrológicas, que eran estos avisos, estas noticias acerca del deceso de alguna persona que otra, y el aviso fúnebre aparte en otra sección, generalmente al final del diario, donde los propios deudos daban cuenta del fallecimiento de un ser querido. Había un breve homenaje y la información para todo el mundo respecto, por ejemplo, de dónde iba a ser velado. También aparecen al interior de la novela monólogos internos de los propios personajes que muchas veces alcanzan un vuelo poético muy interesante como no se ve en el resto de la novela. Hay apuntes,
hay inclusive una lectura de carta de tarot, hay, en lo que hace otra vez al grupo de las cartas, dijimos, había cartas personales, había cartas formales de un funcionario a otro, había cartas de lectores que la gente también escribía a las publicaciones, revistas, diarios, cartas de lectores. Vimos el caso, creo que era Nené, que le escribía una sección de una revista del tipo correo del corazón, correo sentimental, donde una persona tomaba lo que se le consultaba en una carta y daba una respuesta, daba una opinión, un consejo, siempre referido a temas románticos. Digo, en el libro, así como aparece la lectura de carta de tarot, también hay una confesión a un sacerdote en donde no escuchamos qué es lo que responde el sacerdote, pero tenemos la versión, creo que era también otra vez Mabel o Nené, que va y se confiesa. En fin, deben haber muchos más tipos de discursos, de géneros discursivos al interior de la novela que constituyen, terminan por conformar ese conglomerado, ese collage que también sabía con tanta maestría, sabía Puig trabajar, ¿no es cierto? A su vez que de momento en momento aparece muy, muy sucintamente una voz narradora, como incluso como si Puig en ese momento sintiera cierto recelo de hacer uso de una voz narradora. Da la sensación de que la voz narradora aparece cuando ya no hay más remedio, cuando hay que amalgamar de alguna manera una parte y otra, y entonces aparece una voz narradora entre periodística, repetitiva, monótona, haciéndolo sin lugar a duda, lo hace a propósito, ¿no es cierto? Pareciera ser que lo popular va en desmedro, es cuantioso y va en desmedro de lo literario. Las voces populares, las voces coloquiales, parecen querer ir en desmedro, son más interesantes al menos que las partes puramente narrativas que son lo que menos aparece en el libro. Con ese recurso, el del collage textual, vamos que Puig se sumerge en la gran discusión, sobre todo entre los escritores de su generación, él mismo, Rodolfo Walsh, Juan José Saer, César Aira, el gran debate acerca de la representación de la realidad en el medio literario, tema que tal vez puntualmente tratemos en algún video dentro de poco, si no es que es un tema que venimos charlando cada vez que se presenta la oportunidad en diferentes videos. Al respecto de la importancia del collage textual, y bueno, podemos decir, por ejemplo, hubo una versión en historieta de Boquitas Pintadas, una adaptación para la historieta de Manuel Aranda, dibujada por el Tommy y publicada en la revista Fierro. Anteriormente había habido la película Boquitas Pintadas, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, estrenada en 1974. Yo creo que lo que ocurre tanto con la película como con la historieta, que bueno, sí, se cuenta la historia, pero se pierde la gracia del collage. El collage textual es imposible de llevar a la imagen, ¿no es cierto? O por lo menos estos autores me parecen no buscaron la manera de alguna manera representar en imagen lo que hace a la fragmentariedad de la novela. Una fragmentariedad también bastante cohesionada, ¿no es cierto? No, me parece a mí que al lector no le representa demasiado esfuerzo conseguir una continuidad de pieza a pieza de relato al interior de la novela. En lo que hace al contenido, a mí me parece que la trama de Boquitas Pintadas descansa demasiado para mi gusto en la sola idea popular, por otra parte, de pueblo chico, infierno grande. Me parece que en algún aspecto se queda en eso. Vamos que la idea de pueblo chico, infierno grande no la inventa Puig. Hay muchas obras donde se trata lo mismo, tanto en la literatura argentina como en la internacional. Lo que a mí me parece que a lo mejor es una idea gancho que en su momento pudo haber funcionado muy bien. Hoy día yo dudo mucho de que haya una real diferencia a estos respectos entre lo que es una vida de pueblo y una vida en las grandes urbes. Bueno, está esta idea que a diferencia
de lo que ocurre en pueblos chicos, en las grandes urbes, lo que sucede en realidad es que los vecinos no se conocen entre sí, nadie conoce a nadie, ¿no es cierto? Se vive en un mismo edificio y todo el mundo desconoce al vecino que vive en el departamento de al lado. Sí, claro, algo de eso es cierto. El hombre de ciudad vive mucho más alienado. En los pueblos chicos todo el mundo se conoce y eso promociona el chusmerío, las mezquindades, las competencias desleales. Pero a mí me parece que en las grandes urbes, por poco que se conozcan dos en un mismo barrio, va a suceder lo mismo. Entonces no me parece que haya tanta diferencia más que por una cuestión de dimensiones. Quiero decir, la tendencia natural de cada uno me parece va a ser lo mismo tanto en la gente de pueblo como en la gente de las grandes urbes. Lo único que condiciona en todo caso y fomenta aparentes diferencias son los entornos y las características propias de cada entorno. Casi decir que si al hombre, al ser humano, le abrís las fronteras, se pierde, se aliena, deja de distinguir al otro. Si se las estrechas, va a resultar eso en ser mezquino con el prójimo, pero esto, si realmente es así, tanto va a ser al interior de un pueblo como en una gran ciudad, me parece a mí. Digan en todo caso ustedes qué opinan en la caja de comentarios. También decir que, bueno, sí, nadie niega que no se den estos fenómenos sociales, ¿no es cierto? Pero también hay otros ámbitos de la vida humana donde se prodiga la solidaridad, la caridad, y estos elementos no aparecen al interior de este tipo de novelas, que lo que entonces logran hacer es homologar, homogeneizar una conducta humana que nadie dice que no sea, pero que sin lugar a dudas en el marco de la realidad se complementa con mejores aptitudes y actitudes humanas, porque de otro modo la humanidad no hubiera persistido, ¿verdad? Si todos vamos a querer sacarnos los ojos todos contra todos. Y por lo menos me parece que son cuestiones las cuales la novela ni siquiera atiende. La posibilidad de, ¿no?, que en alguna parte del mundo las cosas sean algo mejor que lo que está sucediendo en la trama. Alguien me podrá decir, pero en los hermanos Karamazov ocurre algo de lo mismo. No sé, sí, es verdad que sucede en una ciudad pequeña del interior de Rusia, pero cuando aparecen personajes llegados de Moscú y se comportan tan igualmente mezquinos o no, más mezquinos quiero decir, que los propios lugareños, y también vamos que en Hermanos Karamazov no son todos absolutamente ridículos, locos, histéricos, mezquinos, desleales. Hay un Stare Zosima, está este otro personaje, el padre de Ilyusha, que uno puede decir, bueno, son los menos, pero contrapesan un poco el espíritu deplorable de todos los demás. Una de las cosas que me llama la atención de esta novela es la noción de amor, de enamoramiento que puede haber entre los personajes. Queda claro que Etchepare es un mujeriego de la misma manera que lo es su amigo Pancho, esa clase de hombre machista que toma por virtud el llegar a acostarse con la mayor cantidad de mujeres posible, dependiendo la suerte para ello de que sea más o menos bonito, ¿no? Parece que Etchepare era un hombre muy lindo y tenía suerte al respecto. Las mujeres en respuesta a eso, bueno, parecen quedar encandiladas. Prácticamente creo que mueren todas creyendo haber estado enamoradas de Juan Carlos Etchepare, al cual de cualquier manera parece que se lo disputaran como un botín de presa, ¿no es cierto? Y hacia el final de la novela yo lo que encuentro que esto bien puede ser así por motivos culturales, etcétera, etcétera, pero nadie se redime de eso. No existe redención para estos personajes, excepto quizás en el último capítulo algo del estilo de lo que puede llegar a ser una transformación interna respecto de estas cuestiones. Me parece que parecería, valga la redundancia, puede llegar a operar internamente Massa, ¿no es cierto?, el marido de Nené. Massa, completamente un personaje secundario al interior de la novela, que sin embargo, llegada a su viudez,
Parecería querer recordar a su esposa con un algo de cariño, con un algo de consideración, ¿no es cierto?, para con el otro, para con la persona con la que te casaste mínimamente, recordando incluso los malos momentos, arrepintiéndose de malas actitudes que él pudo haber tenido. En fin, digan ustedes qué les parece, si han podido ver algo más, algo que les haya llamado la atención de la novela. Les dije que yo me parecía que mucho comentario no iba a tener para hacer, así que no les robo más tiempo, nos vemos en el próximo video, me despido como siempre deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy grandes lecturas. Hasta pronto.